que hiciera censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los principales del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab, y salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 460.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ella una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o 3 días de la espada de Jehová. Esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en la mano de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David los ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose a Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes le daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y el trigo para la ofrenda. Yo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó David allí un altar a Jehová, al que ofreció holocaustos y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos y en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Señor, te damos gracias en este momento por tu palabra. Gracias por este tiempo que podemos apartar para reunirnos y poder orar los unos por los otros, Señor. Sabemos, Padre, que tu palabra siempre, Señor, nos edifica, Señor. Siempre nos confronta, Señor, y siempre nos ayuda a entender tu voluntad, Señor. Recibe la gloria en esta hora y ayúdanos en Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Entonces, el pecado de confiar en los números. Yo sé que humanamente hablando, 2 más 2 son 4, ¿sí o no? Y mientras más mazamorra, dicen por allá por mi pueblo. Pero la idea, ¿cuál es? La idea es que nosotros podamos ver
que el creyente o el cristiano o el hijo de Dios, aunque está en el mundo, no somos de este mundo. Y aunque estamos en el mundo, no dependemos, por así decirlo, estrictamente de este mundo. Hay un Dios en el cual hemos creído, hay un Dios Padre, hay un Dios que nos ha dado promesa, hay un Dios que nos ha dejado su palabra para guiarnos, para instruirnos, el cual quiere que nosotros dependamos plenamente de Él. Ahora, no es fácil para nosotros estar dependiendo de otros, ¿verdad que no? Nos sentimos frustrados cuando tenemos que depender de alguien. Y el orgullo naturalmente sobresalta de una vez. ¿A cuánto le gusta pedir? ¿Verdad que no? Que yo dé es una cosa, pero que yo pida es muy vergonzoso, decimos para mí. Y a veces dentro del pueblo de Dios hay gente pasando necesidad por orgulloso. Exclusivamente y netamente por orgulloso y vanaglorioso. No porque, es muy espiritual, como a veces quiere creer. No, el Señor tiene que bajar a darme las cosas. Hermanos, la única forma de que el Señor obre es usando personas, ¿sí o no? ¿Dónde ha visto usted en la Biblia que Dios bajó a llevar personalmente el encargo? Nosotros oramos a Dios y Dios mueve el corazón de alguien. Guía a alguien. Pone la persona correcta. Y dentro del contexto cristiano, yo debo aprender a depender del Señor. Y depender del Señor significa tener humildad para reconocer que el Señor es quien sustenta y quien provee y quien cuida de nosotros. Ahora, ciertamente, vemos aquí a un hombre que había visto la mano de Dios de distintas formas. Fue David quien se paró frente a Goliat, ¿verdad que sí? Tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y vemos a David en múltiples ocasiones sabiendo que era Dios quien lo fortalecía, quien le daba la victoria, quien le daba el poder, quien le daba la fuerza. Pero por alguna razón en este episodio, en este capítulo, parece que se le había olvidado que no era su propia fuerza, sino el Señor. Ahora, ¿a cuánto nos gusta confiar en los números? Si somos honestos. Todo el mundo le gusta saber que cuenta con esto. Y a veces Dios tiene que permitir cosas en nuestra vida, situaciones y procesos en lo que contábamos o de lo que dependíamos, ya no está, mis amados hermanos. Y es una forma en la que Dios nos prueba a nosotros realmente dónde está nuestra confianza. Porque todos decimos, no, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No, yo confío en el Señor y aquella nevera que hay que empujarla así porque no caben las cosas, ¿verdad? El problema es cuando ya abre la nevera y no ve nada. O el problema es cuando ya comienzas a entender que las cosas se te escaparon de tus manos, que no tienes el control del mañana. Porque mientras tenemos garantizado el mes que viene y algunos hasta el año que viene y hasta 2 años, la gente está tranquila y confía en el Señor y vagamente, erróneamente, confusamente cree que está confiando en Dios. Porque todo está bajo su control. Pero cuando se estremece la mata y se mueve duro, comenzamos a darnos cuenta de dónde estaba nuestra confianza. Y siempre sale el hermano o la hermana que dice, no, pero uno tiene que ser planificado, uno tiene que tener siempre previsión. Es cierto, eso es bíblico también. Pero hay momentos en que no tenemos ninguna garantía que no sea el Señor, mis amados. La plata se acaba de un día para otro. Mire, no hay nada, usted espera el mes completo y cuando caen, en cuestión de media horita, una transferencia para acá, una transferencia para allá. Fui al Mercadona, fui a no sé qué, pagué los servicios y otra vez volvemos al mismo estado en el que estábamos antes de que pagaran. Ahora, yo sé que muchas veces no nos gusta esa situación, pero para poder nosotros estar en capacidad de administrar y de recibir, tenemos que aprender a depender del Señor. Y hasta que el corazón no esté preparado, no podemos ver otras cosas, mis amados hermanos. Porque no hay nada más peligroso en nuestras manos que el Señor nos dé algo para lo cual nuestro corazón no está preparado. Y mire, muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada y confiamos en lo que vamos a recibir o en lo que hemos recibido, en lo que tenemos en la casa. Y este pecado de David, porque es muy fácil decir, ay, qué pecado tan desastroso tenía David, ¿verdad? Qué situación tan desagradable. Pero este pecado es muy común en nuestros días y muchos hemos caído en él. Estamos cayendo en él. En confiar más en lo que ven nuestros ojos que en lo que dice Dios.
Cuando no vemos lo que nuestros ojos quieren ver, entramos en otra cosa, ¿verdad? Pero confiamos más en lo que ven nuestros ojos que en lo que Dios dice. Estamos acostumbrados a las estadísticas. Estamos acostumbrados, mis amados hermanos, a lo que dicen los economistas. Y los economistas tienen razón. Ahora, ¿qué pronostican los economistas? Yo siempre le digo a la gente, vea noticias, pero lea la Biblia. Porque si usted ve noticias y no lee la Biblia, usted va a entrar en crisis, en angustia, en confusión y en temor. Porque nosotros no podemos negar la realidad, ¿verdad que no? Lo que está pasando, lo que está sucediendo y lo que viene a niveles económicos y a niveles sociales no es nada positivo, por así decirlo. Pero yo necesito entender que por encima de esas cosas está el Señor. Ahora, no quiere decir que eso no me afecte, pero la relación y la comunión con Dios hacen la diferencia entre nosotros y el mundo, mis amados hermanos. Mayor confianza, mayor comunión con el Señor, mayor intimidad con Él, de mejor forma le hacemos frente a las dificultades de la vida. Ausencia de Dios, ausencia de comunión con Él, temor, angustia, preocupación, estrés excesivo. Y pare usted de contar y las llamadas enfermedades del día de hoy emocionales de la mente, ¿no? Entonces, estamos pendientes a lo que dicen los economistas, lo que dicen los periódicos, y muchas veces dudamos de lo que el Señor dice. Ciertamente los números no se pelan, como dice el dicho. Los estadistas y los economistas tienen razón y es verdad lo que dicen, pero también es cierto que nuestro Señor no depende de números ni de cantidades. Como dijo el hijo de Saúl, Dios puede salvar con muchos o con pocos. O sea, no es la cantidad lo que hace. ¿Con cuánto ganó Gedeón? Habían 32,000 creo que en el ejército. Y Dios le dijo, no, eso es mucha gente. Y fue bajando hasta como que quedaron, creo que 300, ¿no? Y de allí la película. No sé si fue de ahí. Pero quedaron pocos. Y esos 300 lo que hicieron fue ver lo que Dios hizo, como testigos de lo que Dios hizo. Pero ¿qué pasa cuando la gente gana la guerra? ¿Qué dice? Ganamos nuestra mano, vencimos nuestra fuerza. Entonces Dios dijo, si ellos los llevo y ganan, no me van a dar la gloria a mí. Van a llegar allá a sentirse orgullosos de su victoria, no de la victoria que el Señor nos concedió. Y es interesante porque cuando nosotros estamos en una situación de precariedad o necesidad, decimos, Señor, ayúdame, Señor, haz esto. Y cuando nuestra realidad cambia, ahora yo soy el doctor fulano de tal. O yo soy el fulanito de tal. No, porque yo en la vida he luchado mucho. Y mi fuerza me ha permitido alcanzar y lograr esto. Yo no tengo esto porque, yo soy una persona muy inteligente y muy diligente y por eso tengo lo que tengo. ¿Y la gloria de quién es? Porque sí, es verdad que uno debe ser trabajador, esforzado, pero aún así, si Dios no nos da la fuerza y la gracia, el conocimiento, la sabiduría y la salud, no hacemos nada. Porque hay gente más inteligente y más preparada que usted y yo en peores condiciones. Y uno puede ver la gracia de Dios para con nosotros, que a pesar de nosotros, de nuestras debilidades, fragilidades y capacidades, Dios nos ha bendecido. Y nos ha dado algo tan maravilloso como es la vida eterna y la salvación. Porque para mí pueden tener de todos, pero si no tienen a Cristo en su corazón no tienen nada. Están perdidos, vacíos. Y bueno, de eso hay testimonios de millares de personas que no encuentran sentido a la vida, aunque tienen todo lo que sus ojos puedan desear. Pero la idea del Señor a través de este profeta Joab era reprender a David. Mis amados hermanos, Dios no está limitado por tiempo, por espacio, por circunstancia o por necesidades. Él hace lo que quiere porque Él es Dios. Y el cristiano sabe que está en el mundo, pero no depende del mundo. Por encima de la realidad está el Señor. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. A depender de Él y de su palabra. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, muchas veces sabemos lo que Dios dice, pero no confiamos en lo que Él ha dicho. Porque por falta de promesa no es. Ahí están en la palabra de Dios. Dios no quiere solamente que sepamos, sino que vivamos lo que sabemos y que evidenciemos nuestra confianza en fe y acciones. Yo creo en lo que tu palabra dice, Señor. El salmista fue un rey extraordinario. Se decía de él que era la lámpara de Israel. Imagínense ustedes
el aprecio y el amor del pueblo hacia él. Era un hombre experimentado que había sido testigo del poder de Dios. Por alguna razón se había olvidado que el éxito de sus batallas se debían al Señor y no a su ejército. ¿Para qué quería David censar al pueblo? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el motivo? Antes él fue el que enfrentó y dijo, has despertado, Goliat, a los escuadrones del Dios viviente. Con una honda se presentó, sin armadura se presentó, y Dios le había dado la victoria. ¿Cuál era la intención y la motivación por la cual estaba contando? Allí es donde está el pecado. Y aunque la Biblia no lo describe de esta forma, él se llenó de orgullo y confió más en lo humano que en el Señor. Ahora, si a David le pasó, créanme que a nosotros nos puede pasar también. Porque no se trata aquí de ver el error de David para decir, ay, pero hay que ver que David sí era. Nosotros también nos volvemos orgullosos, mis amados hermanos. Con un poquito nada más. Nos volvemos orgullosos, independientes. Puso su confianza en el hombre, en el brazo de la carne. Y desde luego que a Dios no le agrada eso. Dios no le gusta compartir su gloria con nadie, mis amados hermanos. Porque desde hacía mucho tiempo el Señor enseñó a Israel lo siguiente. En Deuteronomio 8:11 dice que se guardaran del orgullo, que no dijesen en su corazón mi poder y mi fuerza y mi mano me han traído esta riqueza, sino al contrario, que lo reconocieran que todo era resultado de la gracia y del poder de Dios. En realidad Israel era quien era por la mano del Señor. Y hasta el día de hoy son lo que son por la mano del Señor. No había razones para la jactancia. Gedeón ganó la batalla a los madianitas mediante 300 hombres. Y habían sido 22,000 los que habían ido a la guerra. Ahora, en 1 Samuel 14:6, dijo Jonatán a su paje de arma, ven y pasemos a la guarnición de los incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Creo que este joven lo tenía muy claro, que era amigo de David, por cierto, gran amigo. Para Dios no es difícil ganar con muchos o con pocos. No se trata de nosotros, sino de Dios por nosotros. No se trata de nosotros, sino de Dios por nosotros. Ahora, de manera que David había cambiado. Venía ya casi de salida, había tenido muchas victorias y en algún descuido de su intimidad con Dios, porque es aquí donde está el problema, en ese descuido de la intimidad con Dios, quiso hacer las cosas en su humanidad, en su fuerza, ignorando al Señor. Y aunque David era valiente y un guerrero diestro, había pasado por alto que era Dios el que da la victoria. En Proverbios dice que el hombre se prepara para la batalla, pero ¿de quién es la victoria? De Jehová. Del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová la respuesta de la lengua. No es en sí porque tengamos el gran ejército que tenemos la victoria asegurada. No es por la fuerza del hombre, no es por la fuerza humana. Por lo tanto, David sabía eso, mis amados hermanos. Él era quien decía, Jehová era quien adiestra mis manos para la batalla, dice el Salmo. Eso lo sabía David. Pero Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24 dice, así dijo Jehová. ¿Qué dijo Jehová? No se alabe el sabio en su sabiduría. Ahora, ¿qué hace la persona que se cree sabio? Soberbio, ¿verdad que sí? Piensa que todo el mundo tiene que consultarle qué va a hacer y él tiene que decir que sí, que no. Y espera la alabanza de la gente, espera la alabanza de los hombres. Pero Dios dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Porque el que tiene fuerza, ¿qué hace? Se jacta de su fuerza, ¿verdad? El que es valiente se siente poderoso, se siente grande. Y como los seres humanos somos idólatras, ¿verdad? Por naturaleza nos encanta la gente valiente. Comenzamos a alabarla, a engrandecerla. ¿Y cómo se llena la gente? Se ensoberbece, se enorgullece y se cree en un Dios. Pero la Escritura dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Pero ¿qué decía el rico es necio? Alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos días.
no sé qué hacer con tanta plata. Voy a mandar a tumbar estos graneros, los voy a hacer más grandes y le diré, come, goza, bebe, alégrate. Pero necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y todo lo que tienes de quién será? ¿Será que puede comprar la salvación? ¿Será que tú vas a cambiar tu destino porque tienes mucho dinero? No, mis amados hermanos. La única garantía es el Señor, no los graneros, no la cantidad. No importa que usted sea como Macpat, que nada entre los reales, entre el billete, entre el cobre, entre la plata. No hay fortuna que no se acabe, mi amado hermano, por muy grande que sea. Pero no se alabe el rico en su riqueza, dice la Escritura. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. De manera que nosotros no podemos confiar en nada que no sea el Señor. Ahora, alguien dirá, bueno, ¿y cómo vamos a vivir y qué vamos a hacer? Bueno, nosotros vamos a hacer lo que nos toca hacer. Pero aún haciendo lo que nos toca hacer y aún viendo fruto y resultado de lo que estamos haciendo, es el Señor. Es Dios en primer lugar. Es Él el que provee. Es Él el que da. Es Él el que sustenta. Es Él el que sostiene. Y sigo asistiendo a la iglesia como lo hacía cuando no tenía nada. ¿Ve? Porque mucha gente, tal vez no somos ninguno de nosotros, tal vez no es usted, pero mucha gente dice que ama al Señor, que quiere al Señor y que el Señor esto y que el Señor aquello, y mientras está en dificultad. Pero cuando las cosas cambian, Él cambia también, junto con las cosas. Ya no me congrego porque yo soy un tipo muy ocupado, una mujer muy ocupada y bueno, mis negocios y mis finanzas y lo que yo hago, yo necesito estar allí, no puedo congregarme y bueno, Dios, por allá cuando tenga un chancecito nos vemos. Eso se llama orgullo, soberbia. Ya siento que soy independiente. O sea, yo no necesito de Dios. Yo no necesito de la iglesia, no necesito de mis hermanos porque realmente no los necesito. ¿Y qué hace Dios? Espicha el globo. ¡Pum! Y volvemos otra vez a tierra, ¿verdad que sí? Entonces, yo prefiero que Dios haga lo que tenga que hacer conmigo a que me deje hincharme y volar tan alto, ¿verdad? Mientras más lejos, más dura la caída, ¿eh? Señor, apenas esté despegando, túmbalo, ¡pum! Y así es, mis amados hermanos. Lo más importante es eso. Y le pasó al rey David, que compuso salmos, que conocía la ley, que conocía la escritura, que conocía la palabra. Le pasaron cosas terribles, espiritualmente hablando. Ahora, ¿será que nos puede pasar a nosotros? Claro que nos puede pasar. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude, mis amados hermanos, y nos ayude. Debemos confiar en el Señor en todo tiempo, en todo momento. David había empezado muy bien. Había empezado de maravillas. Lo primero que vemos en este capítulo fue que Satanás se levantó. A Satanás le gusta que nosotros nos volvamos engreídos y orgullosos. Eso no proviene de Dios. El orgullo es satánico. Escúcheme algo. El orgullo es satánico. No es meramente humano. Es espiritual y satánico. Y dice la Escritura que se levantó ¿quién? Satanás. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Ahora, ¿cómo lo incitó? ¿Se le apareció? ¿Cómo es una incitación? Internamente. Usted no se da cuenta que los pensamientos, ¿verdad? A veces pueden ser buenos, como pueden ser malos, y hay cosas que provienen quizás del Señor, pero hay muchas cosas que no provienen de Dios. Y yo no puedo obedecer todo lo que se me viene a la mente. Las incitaciones que pueda sentir, haz esto, haz aquello, pero no te dejes. Si te da, devuélvelo igual tú con crece. Y no puedo dejarme guiar por lo que voy sintiendo o por lo que voy pensando, mis amados hermanos, porque hay unos pensamientos terribles que por supuesto no provienen de Dios. ¿Y qué creen ustedes que va a incitar Satanás a un cristiano? Despréndete de Dios. Tú no lo necesitas. Tú no puedes estar todo el tiempo dependiendo de Él, confiando en Él. ¿Y qué creen ustedes que hizo Satanás con los ángeles en el cielo cuando se hizo la gran rebelión? Yo quiero el lugar de Dios, lo quiero yo. Y yo voy por Él. Y no acepto menos. Pero bueno, Satanás se levantó. Ninguna desobediencia es buena, mis queridos hermanos. Porque cuestiona el poder y la sabiduría de Dios. En pocas palabras, Satanás le estaba diciendo, David,
Tú eres un hombre fuerte, tú tienes un ejército fuerte. Tú puedes conquistar el mundo entero si tú quieres. Pero es que Dios no mandó a David a conquistar ningún mundo entero. Las batallas que el Señor quiso que peleara y que libraran era porque eran necesarias y formaban parte del plan de Dios. Pero el hecho de que Dios use a David no significa que David va a hacer lo que a él le da la gana. Ahora, ¿cuántos creyentes, porque Dios les usa o porque Dios se glorifica por medio de ellos, creen que pueden hacer lo que a ellos les da la gana? Pueden ir para allá, pueden ir para acá y pueden hacer lo que ellos quieran independientemente de Dios. No, mis amados hermanos. No funciona de esa manera. Es rebelarse contra su voluntad. David actuó independientemente con orgullo y autoconfianza en sí mismo y en los números. ¿Con cuántos soldados cuento? Claro, si yo gané con 20,000 la última vez, si ahorita los que ya han crecido, ¿verdad? Ya deben, los que tenían 14 ya deben tener 18, ya pueden formar parte del ejército, tenemos un ejército más poderoso, o sea que podemos ir a atacar aquel lugar. Pero ya, ¿quién te ha dicho que ataques aquel lugar? ¿Quién te ha dicho eso? Necesitamos confiar más en Dios y vivir confiando en sus promesas y descansar en lo que Él ha hecho y en lo que Él hará. El diablo siempre nos va a incitar a cuestionar a Dios y su palabra. Siempre, mis amados hermanos. Nos va a incitar a cuestionar a Dios y a su palabra. A dudar de lo que Él dice. Lo mismo que sucedió en el Edén, con que Dios les ha dicho. Esa es la frase favorita de Satanás. Con que eso es lo que le han dicho en la iglesia. Con que eso es lo que le han dicho. Él siempre va a cuestionar. A que desconfiemos, mis amados hermanos. El truco del Edén sigue siendo la manera favorita de Satanás, seducirnos, incitarnos, engañarnos, persuadirnos, pero él no puede obligarnos. Él puede incitarnos a hacer el mal, pero no puede obligarnos a que obedezcamos a hacer el mal. Y esa es la bendición más grande que tiene el cristiano, el poder de decir no. Muy buena la propuesta, pero no quiero, no voy a desobedecer a Dios. Y podemos decir no. David podía decir no. No tenemos muchos detalles, mis amados hermanos, en general, de lo que realmente aconteció acá, pero los que están son suficientes para comprender el pecado de David. Ahora, algo interesante es que una decisión, y aquí la importancia de escuchar. El general que tenía David era un hombre de confianza, ¿sí o no? Era un hombre de confianza. El general, que en teoría no era tan espiritual como David, por eso todos necesitamos escuchar consejos. Porque uno esperaría, el líder aquí, ¿quién es? David. Y nosotros que recibimos instrucciones. Pero cuando dio una instrucción tan loca como esa, el general que hizo, mi señor, me disculpa, pero, ¿usted cree que haga falta eso? Eso no me parece prudente para nada. No me parece. Y trató, dice la Biblia, trató de las formas que fueron posibles humanamente de impedir que se contara al pueblo. Pero ¿qué dijo él? Se va a contar y punto. He dicho. Y contra todo pronóstico se fueron a contar al pueblo. Aún así, por misericordia de Dios, no quiso censar a los levitas porque hubiese sido más desastroso. Pero las decisiones que tomamos fuera de la voluntad de Dios afectan, mis amados hermanos, no solamente a quien las toma, sino a los que están a nuestro alrededor. ¿Quién tenía que pagar consecuencias de las decisiones de David? El pueblo. Cuando tomamos malas decisiones, ¿quiénes se afectan? Nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestro entorno, nuestros hermanos. Por lo tanto, el pecado tuvo consecuencias, mis amados hermanos. Pero aún en ese pecado también estuvo la misericordia de Dios. Ahora, no sé qué tan fácil sería, ¿verdad?, para David escuchar. ¿Qué quieres? ¿Que te derroten tus enemigos por 3 meses? No, dame la otra, Señor. Bueno, no, una peste que acabe con el pueblo. Es fuerte, ¿verdad? Cada propuesta, o una hambruna. Hambre, muerte por medio de los enemigos, peste. Señor, ¿qué escojo? Pero hay que reconocer que por lo menos en esas 3 cosas que le propusieron, actuó con sabiduría. Señor, prefiero caer en tus manos. Porque por lo menos en las manos del Señor podemos alcanzar misericordia. Pero en las manos del enemigo no podemos alcanzar absolutamente nada. Vamos a orar para pasar al tiempo de oración. Padre, te damos muchísimas gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque
Evidentemente, Señor, los números son importantes y son necesarios, pero no son los que te condicionan a ti, Señor. Gracias, Señor, porque ciertamente tú, Padre amado, eres un Dios sobrenatural, Señor. No se gana por valentía ni por fuerza, Señor. Aunque la valentía y la fuerza son importantes, es la confianza en ti lo que hace la diferencia, Señor. Te pedimos perdón porque reconocemos que humanamente hablando, Señor, hemos caído, Señor, tal vez en esta situación de simplemente contar y sacar cuentas, y según las cuentas, Señor, actuamos y hacemos cuando en realidad deberíamos decir, Señor, esta es la cuenta, esta es la realidad, Señor, pero que seas tú, Señor, que sea tu voluntad, que sea tu propósito. Bendícenos y ayúdanos, Señor. Como iglesia te lo pedimos, como pueblo tuyo te lo pedimos, y guarda nuestros corazones, Señor, que se ancle en nuestro corazón esta verdad de que tú puedes ganar con muchos o con pocos, Señor. Que aún las circunstancias que nos rodeen, aunque difícil que parezcan, Señor, no te limitan a ti, Señor. Moisés nació bajo sentencia de muerte, nació, Señor, bajo esclavitud, pero tú lo levantaste para ser un libertador, Señor amado. Recibe la gloria y recibe la honra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Michael.